Hablemos de una tecnología que está, literalmente, redefiniendo las reglas del juego de la automatización, OpenClaw. Pero a ver, no pensemos que es solo otra herramienta. Es una categoría completamente nueva de inteligencia artificial, una que podría convertirse en el empleado más eficiente que jamás hayan tenido, o por otro lado, en la brecha de seguridad más grande de toda la organización. Vamos a descubrir por qué. Para entender de qué va OpenClaw, tenemos que hacernos una pregunta fundamental. Llevamos años acostumbrados a IAs que nos responden, que chatean con nosotros. Bueno, pues ahora estamos entrando en una era donde las IAs actúan. Y este es el cambio de paradigma que lo define absolutamente todo. La palabra clave aquí es IA agéntica. A diferencia de un chatbot que solo puede sugerir una respuesta, un agente tiene autonomía. O sea, se le puede dar un objetivo como organiza un viaje a Nueva York y él solito se encarga de buscar vuelos, comparar hoteles y reservar todo el itinerario. Todo sin que nadie tenga que guiarlo paso a paso. Las diferencias con los chatbots de siempre son abismales. Un chatbot es pasivo, se olvida de la conversación en cuanto la terminamos. En cambio, un agente OpenClaw es proactivo y sobre todo persistente. Y esto es crucial, porque su memoria a largo plazo y el hecho de que opera localmente significan que no solo responde, sino que aprende y actúa sobre nuestros propios datos, con un contexto que va evolucionando. Y aquí está el punto que lo cambia todo. No estamos hablando de un chatbot. La metáfora correcta, la que hay que tener en mente, es la de un empleado digital. Un empleado que tiene acceso a nuestros archivos, que puede ejecutar comandos y que además trabaja sin parar 24/7 directamente en nuestro hardware. Ahora la pregunta es, ¿le daríamos a un empleado nuevo todo ese nivel de acceso sin ningún tipo de supervisión? Y es que este empleado digital tiene un currículum impresionante. Realiza acciones concretas, desde mandar correos hasta tomar el control del navegador. Su memoria persistente le da un contexto continuo. Pero lo más importante, desde el punto de vista estratégico, al correr localmente ofrece soberanía total sobre los datos. Y esto no es un detallito técnico, es un requisito indispensable para industrias reguladas y una ventaja competitiva clave. A ver, veamos esto en la práctica. Un fundador le pasó a un agente la dirección de su sitio web. Sin más. El agente, por su cuenta, navegó la página, la comparó con la documentación del producto y entregó una auditoría, brutalmente honesta de la página de inicio. Todo sin intervención humana. Esa es la diferencia entre sugerir y ejecutar. Y esto nos lleva a un cambio radical en el modelo operativo. Ya no se trata de revisar el texto que nos sugiere una IA. Ahora se trata de auditar los registros, los logs, de las acciones que una IA ya ejecutó. La forma de supervisar es completamente distinta. Hasta ahora todo suena increíble, ¿verdad? Una maravilla. Pero aquí es donde la narrativa da un giro de 180 grados. Este nivel de autonomía y de acceso, si no se gestiona como se debe, introduce un riesgo de seguridad de proporciones gigantescas. El primer gran riesgo se llama Shadow AI. O IA en la sombra. ¿Qué es? Es lo que pasa cuando los empleados, en su afán de ser más productivos, instalan estas herramientas sin que TI o seguridad lo sepan. Y como OpenClaw corre localmente y con privilegios altos, cada una de esas instalaciones no autorizadas es básicamente una puerta trasera potencial en la red de la empresa. Y ojo, no es un riesgo teórico, para nada. Ya hay investigadores que han encontrado más de 21,000 instancias de OpenClaw expuestas en Internet, muchas de ellas sin ningún tipo de protección, filtrando claves de API y datos sensibles. El riesgo no es futuro, es real y está activo ahora mismo. Para entender bien el peligro, podemos usar un concepto que lo resume todo, la trifecta letal. Es la combinación de 3 factores lo que hace que un agente sin la seguridad adecuada sea tan peligroso. Primero, tiene acceso directo a datos privados. Segundo, está expuesto a contenido externo que no es de fiar. Esto lo hace vulnerable a la inyección de prompts, que es como si alguien pudiera esconder un comando malicioso en un correo que parece inofensivo para engañar a la gente. Y tercero, su memoria persistente significa que un agente comprometido se convierte en un espía permanente dentro de la red. Y esto lo ilustra a la perfección, la dualidad. La promesa es asombrosa, un agente que crea y lanza una app nueva cada día. El peligro es real y está confirmado.
El ecosistema de extensiones de OpenClaw ya ha sido utilizado para distribuir malware que roba información crítica. Además del riesgo de seguridad, hay un riesgo financiero que está oculto. Que una herramienta sea de código abierto no significa que sea gratis. Este comentario de un usuario lo dice todo. Los costos de las APIs se pueden disparar de forma totalmente inesperada, incluso haciendo tareas que parecen simples. La razón técnica de este costo es, en realidad, una ineficiencia. En cada interacción, el agente vuelve a enviar todo el historial de la conversación a la API. Es como si en cada reunión tuviéramos que leer en voz alta las actas de todas las reuniones anteriores. Esto quema tokens y presupuesto a una velocidad alarmante. Entonces, ¿qué se hace? Prohibirlo no es una estrategia viable. La gente encontrará la manera de usar estas herramientas de todos modos. La verdadera pregunta estratégica no es si se van a usar, sino cómo vamos a establecer un marco para gobernarlas y aprovechar su poder de forma segura. Aquí tenemos un plan de acción bien claro, en 3 pasos. Primero, escanear. Hay que buscar activamente estas instalaciones de Shadow AI. Segundo, mapear. Entender a qué datos tienen acceso para conocer el posible impacto. Y tercero, controlar. Tratar cada instalación no autorizada como lo que es, un incidente de seguridad activo. Y a nivel técnico, ¿cómo se logra esto? Con controles que no son negociables. La clave es el aislamiento. Ejecutar los agentes en contenedores como Docker, aplicar siempre el principio de mínimo privilegio, usar máquinas dedicadas y, por supuesto, gestionar las claves de API de forma segura. Estas son prácticas obligatorias. Al final, todo se resume en esta pregunta. ¿OpenClaw y la IA agéntica son la siguiente evolución de la fuerza laboral? Si se gobiernan bien, son un activo estratégico inmenso. Si se ignoran, se convierten en un pasivo no gestionado que podría causar el próximo gran incidente de seguridad. La decisión de cómo abordar esto es, sin duda, crucial.